Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Un tiempo, un rato, y una de las cosas, anoche, o más bien en la madrugada, estaba pues meditando, ¿verdad? Meditando en estas cosas, y yo sé que Dios es poderoso, es grande y nos enseña. Y fíjese que quiero hablar con usted. Yo le titulé, de alguna manera, no es específicamente un tema, sino es, diría yo, la introducción a lo que Dios tiene para nosotros. Y le puse, hablemos sobre revelación. Eso es lo que quisiera que en esta hora nosotros pudiéramos entender, platicar, ¿verdad? Precisamente eso, platicar, hablar sobre la revelación. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la revelación. Si nosotros no entendemos lo primerito, ¿verdad? Si no salimos legítimamente desde el principio, entonces también no llegaremos al final. Así que la palabra revelación en el griego viene del griego 602, que es apocalipsis o apocalipsis, ¿verdad? Y eso es revelación. Revelación, pero que también significa manifestación o manifestar. Eso aún tiene una connotación principal o una raíz primaria, y esa raíz primaria, hermano, significa quitar la cubierta. Eso es lo que significa, quitar la cubierta. Es revelar, es descubrir, es manifestar, es lo venidero, es lo que significa. Revelar lo venidero, lo que está por suceder. Entonces, a partir de ello, nosotros nos damos cuenta que también esto es una develación. Diga conmigo, una desvelación. Una desvelación. No, la desvelada que usted se pegó ayer es diferente. Es una desvelación. La desvelación es quitar un velo, abrir un lugar donde hay un velo. Cuando usted, por ejemplo, llega a su casa, solo es un ejemplo nada más que quiero ponerle, llega a su casa y se va a bañar, lo que hace es que corre la cortina, ¿verdad? Y entonces se da cuenta que ahí tiene pues su patito de hule y todo, ¿verdad? Para bañarse. Entonces se desveló, corrió la cortina para ver qué hay en aquel lugar, ¿verdad? Bueno, porque imagínese usted qué desagradable sería desvelar ahí y ver que hay una cucaracha, ¿verdad? O varias. Pero de eso se trata, de que el Señor venga y desvele, que quite los velos que hay para que nosotros podamos ver. Y claro, cuando hablamos de quitar los velos, no solamente estamos hablando de quitar el velo para ver lo extraordinario de las cosas de Dios, sino también lo extraordinario que Dios tiene para quitar de nosotros los velos que no nos permiten ver lo que hay internamente. Entonces la Biblia dice que es una espada de doble filo. Entonces realmente el doble filo para nosotros es ver las manifestaciones de Dios, quitar las cubiertas para las manifestaciones de Dios, pero también quitar las cubiertas de lo que se debe de manifestar de dentro de nosotros. ¿Amén? Porque a algunos pues se les manifestará lo que tienen, ¿verdad? Podrán ser tal vez celos, envidias, iras, y un montón de cosas, porque realmente de nosotros no tenemos cosas buenas. Eso es seguro. De nosotros no tenemos cosas buenas. La Biblia, lo estábamos viendo la vez pasada, se recuerda que en el corazón del hombre, ¿qué hay? ¿Qué existe? Engaño, los malos pensamientos, ¿verdad? De ahí los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los celos, las iras, etcétera, ¿verdad? Las maledicencias. Eso hay en el corazón del hombre cuando es hombre, ¿verdad?
cuando se queda en calidad de hombre, humano, terreno. Pero cuando ese hombre empieza a ser transformado por medio, ahora lo voy a decir así, por medio de la revelación de Dios en su vida, entonces empieza a cambiar, empieza a ser transformado ya no en un hombre terreno, sino en un hombre celeste, en un hombre, hermano, que camina conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que empieza es decir, que se le abre prácticamente la develación o la desvelación. En este caso, valga la redundancia, del velo es para que podamos ver hacia arriba, que podamos ver nosotros hacia lo que está puesto en las cosas de arriba. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Pero no se puede ver las cosas de arriba si uno no ha tenido una revelación de las mismas. No puede uno caminar hacia las cosas de Dios si uno no ha tenido ese quitar de ese velo de oscuridad en su vida. Y naturalmente va íntimamente ligado a estar quitando precisamente de nosotros o desvelando de dentro de nosotros las cosas que nos hacen estar en la ignorancia. Ignorancia implica obscuridad, o más bien la oscuridad es igual a ignorancia, ¿verdad? Y por eso, digamos, el rey David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque, perdóneme, hermano, yo le voy a decir algo. Claro, ocultos podría decir, porque yo los estoy guardando, pero no, está hablando de los ocultos, los que yo no sé, de los que yo no tengo, conocimiento, que me fueron heredados, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que nos fueron heredadas, ¿qué cosas? La vana manera de vivir de nuestros padres. Ahora, no sabemos nosotros cuál fue esa vana manera de vivir de nuestros padres. Les conocemos algunas cositas, pero no todas. Sin embargo, nosotros, hermano, debemos de rogarle al Señor que pueda salir a luz, que haya un apocalipsis o un apocalipto en mi vida de parte de Dios por su palabra, para que yo pueda sacar aquello que me interrumpe, ¿verdad? Y le podamos decir, no me interrumpa, ¿verdad? En el caminar de Dios. Amén. Y caminemos y vayamos, hermano, en pos de las cosas de arriba. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, esa revelación por muchas cosas, pero déjeme entonces caminar un poquito con usted en esto. Le dije que es el correr de un velo, y eso está íntimamente ligado con la palabra fanero. La palabra fanero significa una manifestación, ¿verdad? Entonces, digamos, uno, lo que le decía, digamos, usted viene y de repente levanta la alfombra de su casa y pues no se dio cuenta, o más bien en ese momento se manifiesta lo que hay ahí debajo, ¿verdad? Usted va y abre el closet, aquel que no ha abierto, ¿verdad? Y salen las cosas del closet, ¿verdad? Como muchos ahora que salieron del closet. Y se manifestaron. Y se manifiestan. Entonces, va íntimamente ligado. El apocalipto es quitar la cubierta. Eso es el apocalipto. El quitar la cubierta. Lo que está tapando aquello. Pero el fanero es lo que está, la manifestación de aquello, lo que sale a luz. Entonces, son las dos cosas que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Pero interesantemente, lo primero que tiene que haber en nosotros es un apocalipto o un apocalipsis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces nosotros podamos ver la manifestación. Ahora, fíjese que esto me trae a mí algo a mi mente. Y es que la gente, malamente, el mundo obviamente va a ser encargado de eso, pero digamos, aplican la palabra apocalipsis o apocalipsis, ¿para qué? Para inculcar temor, para decir que es una destrucción, para decir que es algo así horroroso, terrible,
Pero en realidad para nosotros no debe de ser eso. Este tiempo de revelación debe de ser para nosotros de bendición. Este tiempo de revelación debe de ser para nosotros, hermano, el acercamiento a la manifestación de Dios, al fanero de Cristo. Amén. Porque eso es lo que estamos esperando, ¿o no? Usted está esperando la parucía de Cristo y por consiguiente la manifestación de Él en nuestras vidas para poder irnos con Él. Entonces, lo que necesitamos es pedir, rogar con todo nuestro corazón que venga esa revelación, ese apocalipto. El apocalipto o el apocalipsis, si usted le quiere llamar así, debe de ser de manera personal. Si usted y yo no tenemos ese apocalipsis en nuestra vida, no podremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Eso es definitivo. Yo no puedo tener su apocalipsis, sino yo voy a tener el mío. Así como cada uno de los hombres de Dios tuvieron su apocalipsis, porque cada uno de los hombres de Dios tuvieron un apocalipsis de Dios, tuvieron una revelación de Dios para sí mismos y entonces se manifestó. Y eso es lo extraordinario, porque no en todos se manifiesta Dios igual. Y no a todos se les manifiestan las mismas cosas. Entonces, obviamente vamos a empezar a ver diferentes manifestaciones de Dios, pero también diferentes manifestaciones en la vida de la gente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a empezar a ver. De una manera, pero acelerada. Porque el faneros de Dios, la parucía, juntamente con el faneros de Dios, es decir, el venir de Cristo antes de la segunda venida, es decir, el venir en secreto para llevarse a su novia, a su esposa, va a ir acompañado obviamente de esa manifestación de Cristo, porque entonces lo vamos a ver. Amén. Entonces vamos a verlo. Por eso son cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído, ni ha subido a corazón de hombre lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Ahora, sigamos un poquitito más. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuándo se da? Ok, y aquí es donde la cosa se pone, como dijera mi papá, trompuda. Porque aquí es donde ya no nos gusta. Claro, todos decimos, sí, un apocalipsis de Dios. ¿Cuántos quieren un apocalipsis de Dios? Bueno, yo espero que después de que le diga cómo viene, también lo siga deseando. El apocalipsis se da regularmente, oiga, en los momentos de mayor dificultad, en las adversidades más grandes y cuando se piensa que todo está perdido. Por favor, si alguien puede buscar Efesios capítulo 3, verso 13 y tenerlo abierto porque quiero que leamos el contexto del 1 al 12. Pero mire, hermano, qué tremendo es. Cuando usted empieza a analizar la Biblia, se va a dar cuenta de algo. Y es que las manifestaciones más grandes que recibieron los hombres de Dios, de parte de Dios mismo, fue cuando estaban en sus momentos más difíciles, en los momentos más duros de su vida, en los momentos más críticos de su vida. Cuando se les volvió todo, cuando se les cayó la estantería encima, ahí fue donde Dios se les manifestó. Cuando los dejó la familia, cuando los criticaron, cuando los desecharon, cuando los despreciaron, cuando llegaron a los momentos más terribles de su vida. Ahí fue donde hubo el mayor apocalipsis de su vida, la mayor revelación y la mayor manifestación de Dios para las vidas de ellos. ¿Lo tenemos? Leámoslo, por favor. Efesios 3:13. Sí. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que no desmayemos a causa de sus tribulaciones. Pero leamos entonces, porque esa es gloria para nosotros. Ahora lo tremendo, mire, yo le voy a decir algo y me voy a ministrar tal vez como usted un poquito. Yo le agradezco a Dios cuando el Señor habla a mi vida. Definitivamente se lo agradezco.
Pero le soy honesto, sí me entran ñáñaras, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entonces si para que usted vea la gloria de Dios manifestada, o más bien, no lo voy a decir así, sino para que usted tenga la gloria de Dios manifiesta, así como el apóstol Pablo está diciendo, uno tiene que padecer. Entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, yo quiero que mi familia en mi familia se manifieste la gloria de Dios, usted va a tener que padecer. De plano. Ahora, leámoslo, porque no se trata de venir, entonces mejor bonos, que no será que puede poner otra vez el año de la abundancia 2. No se trata de eso. Se trata de lo que proféticamente ya se dio, estamos metidos en esto. Dos cosas pueden pasar. Una, que usted no camine y que se quede ahí, a las puertas, al umbral de aquello. Eso lo puede hacer, si usted gusta, definitivamente. Pero yo le voy a decir algo. Si esto se da, si la revelación se da, entonces vamos a llegar a tener el fanero de Dios en nuestra vida. Entonces, lo vamos a ver, hermano, en este tiempo. Yo no sé qué cosas vayan a pasar, hermano. Pero lo que yo sí sé y lo que sí tengo en mi corazón es que el Señor viene pronto. Pero muy pronto. Y no es aquello de que, no, sí, el Señor viene y no. El Señor sí viene. Y así como fueron anunciados, bueno, ahorita, así fue como fueron anunciados los pastores. Así como fueron anunciados aquellos hombres de Dios en la primera manifestación del Verbo. Así, a través de esto, de la revelación, es que nosotros vamos a ver la manifestación del Hijo de Dios en esta segunda oportunidad. Para los que estamos esperando su venida e irnos. Y seamos quitados de en medio de la tribulación. En la segunda venida de Cristo, que es donde todo ojo le verá, yo espero que usted y yo vengamos con Él, ¿verdad? Y no que estemos esperando para irnos, porque ahí la cosa va a estar caliente, ¿verdad? Leamos del verso 1 al 12, así rapidito, por favor, para que usted se dé cuenta de la manifestación. Ahí mismo, sí, Efesios 3, del 1 al 12. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, y por el Espíritu. Que los gentiles sean coheredores y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, dado a mí por la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, y de aclarar a toda cual es la comunión del misterio conocido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, la fe de Él. Ok, entonces, resumiendo, se manifestó entonces el misterio. Los misterios prácticamente son, hermano, la cubierta que Dios pone. Dice la Biblia que de Dios es guardar secretos, pero de los príncipes descubrir los misterios. Entonces, un secreto se vuelve un misterio cuando un príncipe se ha metido a buscar y a indagar, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, él viene y dice, ok, yo fui llevado a conocer la gracia de Dios
por medio de la revelación que el Evangelio trajo a mi vida. Pero ¿se recuerda de qué manera fue que él llegó a ese momento de revelación? ¿Sí se recuerda? El apóstol Pablo 3 veces, en diferentes oportunidades, en el libro de los Hechos, habla de cómo fue que le fue manifestado a su vida el poder de Dios y el Evangelio. Ahora, ¿cómo fue? ¿Se recuerda? Dice que iba en búsqueda de la iglesia, persiguiendo a la iglesia. Y entonces dice que se le apareció una gran luz, lo botó de la montura. Entonces, una de las cosas es que, ¿cómo se va a dar esto? Botándonos de la montura. Te van a bajar de tu macho. Te van a botar de la moto. Es decir, ya no te van a dejar hacer tu voluntad. Bueno, si usted quiere revelación. Ahora, si no quiere revelación, siga haciendo lo que se le dé la gana. Y siga viviendo de la manera que usted vive. Y haga como usted quiera. O sea, ¿quién se lo va a impedir? Nadie. Pero le voy a decir algo. Si Dios tiene un propósito para manifestar algo, aunque si uno no se cae, lo van a botar o le van a hacer hablar a la mula. Pero de que Dios hace las cosas, hace las cosas. Ahora, la cosa es cómo terminaremos nuestra carrera, que es muy distinto. Porque digamos, Jonás la empezó, Dios tenía un propósito para revelarse a Nínive y decirles que los iba a destruir, a fin de que fueran salvos. Pero Jonás, hermano, se puso necio. A pesar de todo, pues tuvo que ir y lo llevaron a la fuerza. Pero mire usted el final de Jonás. ¿Cuál es el final de Jonás? Si usted lee el libro de Jonás, Jonás no tiene conclusión. Es decir, no termina. Se quedó como en el aire. Como no se sabe si fue un gran profeta, no se sabe si continuó su ciclo profético, no se sabe si él siguió dando la palabra, no se sabe. Es decir, se quedó como en un stand-by. Ahora nosotros, digamos el apóstol Pablo, él dice, a mí sí me tiraron de la montura, yo ya no quise hacer mi voluntad, hice su voluntad y he acabado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, hermano, depende de nosotros. Si Dios tiene algo para nosotros en este tiempo, para manifestar a alguien, lo va a hacer aunque usted no quiera. Pero su final puede hacer que sea un final como el de Jonás y no como el del apóstol Pablo. Ahora nosotros, hermano, si queremos ver la revelación de Dios en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es bajar. Mire, aquí hay dos cosas. O nos bajamos o nos botan, ¿verdad? Pero yo diría que mejor es rendirse al Señor, hombre. Ahora bien, como el apóstol Pablo no se rendía delante del Señor, el Señor viene, lo bota de su montura, pero dice algo. Fíjese que es bien tremendo. Él se va prácticamente ciego, ¿verdad? Lo llevan a un lugar y ahí llega Ananías. Cuando llega Ananías, fíjese que Ananías llegó, pero a Ananías le habló el Señor y le dijo lo siguiente. Porque me es vaso útil. Fíjese, me es vaso útil. Sin embargo, ¿cuál era la premisa para ese vaso útil? Pero es necesario que pase por muchas tribulaciones para que llegue a tener el conocimiento y la revelación del Evangelio para los gentiles. Entonces, por eso, mire hermano, aquí de una vez, desde el 1 de enero, o dirían los tacaños, ¿verdad? 1 de enero. El 1 de enero le estoy advirtiendo y le estoy diciendo. Estamos prácticamente en el umbral, por así decirlo. Se abrió el espacio espiritual y usted y yo estamos aquí, parados, debajo del umbral. Le quedan dos cosas. O sigue o se queda. No, yo me quedo en el año de la abundancia. Quédese.
no hay problema. Pero no va a haber faneros para su vida. Pero no va a haber esa manifestación. Pero va a seguir exactamente igual. Mire, a mí se lo dije el viernes, creo que le dije, sí, el viernes le estaba diciendo que a mí me impresiona cómo Balaam, hermano, hablaba con Dios. Tremendo ese hombre, tremendo. Pero mire, dice que era un hombre caído con los ojos abiertos. Entonces mucha gente va a preferir eso. Estar con las manifestaciones solo de los dones de Dios. Pero no van a rendir ningún fruto. Van a estar caídos con los ojos abiertos. Y sí, Dios pueda que tenga pláticas con ellos, pero los va a estar esperando en el camino para matarlos. Porque eso fue lo que pasó con Balaam. Y a esa iglesia de Apocalipsis le dice, fíjese que, de hecho, bueno, más adelante lo vamos a ir viendo, pero de hecho, la revelación en el Apocalipsis, porque es revelación, que le dieron a Juan fue el carácter de las iglesias. Y por ejemplo, esa iglesia toleraba o tenía dentro de sus filas esa doctrina de Balaam. Entonces, la iglesia en este tiempo de la revelación muchos van a tener la doctrina de Balaam metida ahí. Donde la gente se va a manifestar con los dones del Señor, van a haber milagros, prodigios, maravillas y todo lo que usted quiera, pero esa gente no va a rendir frutos. Entonces, van a estar como dando a conocer el Evangelio, pero al mismo tiempo con sus hechos lo van a estar negando. Entonces, eso es bien difícil, ¿sabe por qué? Porque el Señor viene y habla a aquellos hombres que llegaron con Él. Señor, en tu nombre, ¿qué hicieron? Echaron fuera demonios, profetizaron, sanaron enfermos. ¿Qué es eso? Dones del Espíritu, prodigios, milagros, maravillas, los dones del Espíritu. Pero el Señor viene y les habla y les dice, sí, pero en ello no hubo un faneros en ustedes. Porque el Apocalipsis, la revelación es como progresiva. La revelación va de parte en parte. Es como un todo, pero en piezas. Entonces, digamos, estos sí conocieron las manifestaciones, el Apocalipsis de los dones del Espíritu, pero no de los frutos del Espíritu. Entonces, cuando no se conoce, y esto le quiero dejar en su corazón, cuando no se conoce la totalidad de la revelación, es decir, cuando la tapa no está quitada por completo, entonces, hermano, puede haber oscuridad en aquel lugar. Y ahí van a haber cosas terribles. Porque entonces, y a esos que no llegaron a la revelación, que es la desvelación o el quitar del velo por completo, a esos, oiga bien, a esos el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Sí me doy a entender. Amén. Entonces, nosotros, hermano, mire, si usted y yo buscamos la revelación de Dios, la tenemos que, vuelvo otra vez a lo mismo, mire, usted y yo estamos aquí en el umbral de esto, pero de una vez le voy a advertir, si se mete, se metió. Si se mete, se metió. Hasta terminar la revelación. ¿Dónde culmina la revelación? ¿Ah? ¿Dónde culmina la revelación? Usted lo dijo, ¿quién lo dijo? En el faneros. En el que Cristo se nos manifieste a nosotros. Ahí se va a terminar la revelación. En la etapa de la tierra. En la etapa de la tierra. ¿Verdad? En la etapa de la tierra, en el faneros, en la manifestación de Dios. Claro, pues es la parucía y al mismo tiempo el faneros de Dios. Entonces ahí se acabó para nosotros, porque entonces, hermano, por eso dice la Biblia que 3 cosas hay en este momento actuando: la fe, la esperanza y el amor. De las 3, lo que va a quedar es el amor.
Porque la fe se va a acabar, la esperanza también. Porque la esperanza de nosotros es llegar a ver a Cristo y estar con Él. Cuando ya lo veamos, se acabó la esperanza para nosotros, ¿verdad? Y la fe también, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos ahorita? Al Señor Jesucristo. Sí lo esperamos, sí lo sentimos, sí creemos en Él. Pero cuando Él se manifieste, entonces se va a acabar para nosotros esa etapa de la fe en nuestra vida. Y se va a quedar obviamente el amor. Pero voy a esto, a que entonces si nosotros nos metemos a esto, a la revelación, es hasta terminar. Es decir, hasta que lo veamos. Pero le vuelvo a advertir otra vez, la revelación viene con momentos difíciles, con momentos dolorosos, con adversidades. No lo estoy decepcionando, ni estoy queriendo que tire la toalla ahorita. Ni siquiera ha empezado el boxeo y no quiero que tire la toalla. No han sonado ni la primera campana. Yo no quiero que ustedes, sino quiero animarlo. ¿Cómo animaban a los discípulos? ¿Se recuerda? Dice, y confirmaban los ánimos de los discípulos diciéndoles, es necesario que por muchas tribulaciones entren al reino de los cielos. Entonces yo vengo a animarlo. Fíjense que tremenda, rara la manera de animar de Dios, ¿verdad? Para decirle a uno, van a recibir tribulación, van a recibir cosas adversas, contrarias. Pero ánimo. Así dice el Señor, pero ánimo. Yo les voy a revelar. Yo me voy a manifestar a ustedes. Le voy a decir otra parte del Apocalipsis. Hablándole a otra de las iglesias, le dice, porque algunos serán echados a tribulación por 10 días, pero al que venciere, a ese le daré, ¿qué cosa? Corona de justicia, corona de vida. Entonces nosotros, hermanos, si queremos acercarnos, porque le voy a decir algo, escuchando a un hombre de Dios, me gustó muchísimo. Usted puede estar o comiendo del árbol o teniendo corona. Los que tienen corona pueden acercarse al trono, los que no. Así de fácil. Entonces, ¿a quién atiende el Señor? A los que tienen corona, porque los que tienen corona son príncipes. Entonces viene el Señor y dice, oh sí, príncipe, rey, oh sí, que venga pues, a este sí lo atendemos, porque Él es rey de reyes. Los otros pueda que sean señores, pero primero atiende a los reyes. Entonces nosotros vemos que dice que el que venciere, que el que perseverara hasta el final, ese va a vencer y a ese se le va a dar corona. ¿Por qué le digo esto? Porque hermano, si nos metemos a la revelación, tenemos que terminar. Tenemos que terminar. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí, a mí se me fue dada la revelación de la gracia, dice él, ¿va? Qué lindo, qué rico, ¿va? Tener la revelación de la gracia. Pero le costó. Cuando usted lee el currículum de Pablo, ¿verdad? Ese sí es currículum, hermano. El de uno es ridículum en el Señor. Sí. A comparación de él es ridículum. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice, en naufragios he estado. Me han dejado muerto varias veces. Dice, ¿qué otra cosa? Dice, me apedrearon, me latigaron. O sea que el apóstol Pablo, iba a decir el cuate, ¿va? Pero me tengo de guardar mis distancias con el apóstol Pablo. Hermano, ese hombre, mis respetos, hermano. ¿Por qué tanta revelación? Por tanto sufrimiento. ¿Cuántos quieren revelación, hermano? Le costó, así como se oyó. Así como que no quiso despegar, ¿va? Como que no mucho, lo pensó. ¿Cuánta revelación quiere? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Regular? Hermano. Bueno, la hermana se lavó las manos, a la que me quiera dar el Señor, no. No, ahorita le voy a enseñar que la revelación de Dios es abundante para el que quiere. Entonces, de una vez le digo y le vuelvo a advertir. Aquí, mire, aquí estoy con cada uno de los que pasan.
va a recibir revelación. Amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero va a sufrir, pero va a padecer, pero va a tener tribulaciones, pero va a tener adversidades. No importa, hermano, aquí vamos con mi familia. No, los primeros son la familia. Los primeros que lo adversan a uno es la familia. El primero que lo adversa a uno es la familia. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Al Señor Jesús, los primeros que lo adversaron fueron los mismos de él. ¿Se recuerda cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera? Porque dice que lo tenían por loco, su madre y sus hermanos. Entonces, hermano, yo en el nombre de Jesús, hermano, anhelo con todo mi corazón que sea poquito lo que usted sufra de adversidades con su familia. De verdad. Es más, quisiera que no fuera, pero debe de haber. Ahora, lo que sí, es que sí viene revelación para nosotros. Definitivamente. Definitivamente la revelación está ahí. Y el que quiera, hermano, adelante. Veamos. Ahora, ¿dónde la encontramos? Romanos 16:25 dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra? En las Escrituras. En las Escrituras de los profetas. Ahora, el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es esta, la cual hacéis bien, dice, en oír, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde vamos a encontrar la revelación de Dios? En la palabra. En la palabra del Señor vamos a encontrar la revelación de Dios. Entonces, le voy a decir algo. Yo sé que Dios, en su misericordia, pues, tiene a bien usarlo a uno, pero solamente para entregar, por así decir, la revelación como un diamante en bruto para usted. Entonces, digamos, uno agarra y le dice, aquí hay un diamante, tenga. La forma de la revelación para su vida ya es determinación de cada uno. ¿Qué forma le quiero dar a un diamante? Se la quiero dar cuadrada, se la quiero dar redonda, se la quiero dar de diferentes maneras. Para mi vida, ¿cómo quiere usted esa revelación? Ya será cuestión suya. Entonces, el principio de la revelación le va a estar siendo dado a usted, pero depende de usted. Depende de cómo va a recibir esa revelación, de cuánto se va a meter a recibir revelación, de cómo va a buscarla y de dónde va a buscarla. Entonces, el Señor dijo, tengan cuidado que nadie los engañe porque van a venir falsos profetas y falsos maestros. Hay falsos de todo, pero el Señor hizo énfasis en dos cosas, en lo profético y en lo magisterial o en lo magistral. ¿Por qué? Porque la revelación le fue dado a los profetas. Los profetas que explicaron, dice la palabra, entonces eran profetas y maestros. Cuando usted busca también allá, me parece que en el libro de los Hechos dice que en el principio habían profetas y maestros. Antes de. Es decir, habían apóstoles, profetas y maestros. Entonces, lo magistral o lo magisterial estaba antepuesto a lo evangelístico y a lo pastoral. Porque en este tiempo, y usted lo va a ver, y lo puedo decir con toda certeza, a través de la revelación que el Señor nos está propiciando. Ahorita se va a empezar a manifestar otra vez el asunto de lo profético, pero acompañado de lo magistral o de lo magisterial. Gente que va a querer explicar las cosas. Y la Biblia, se recuerda que dijimos que muchos van a amontonar maestros para sí mismos.
porque van a empezar a explicarlo, como dijera la canción, a su manera. Lo van a empezar a explicar según la necesidad o el deseo, no la necesidad, sino el deseo de la gente. Y entonces los van a convencer con palabras lisonjeras. ¿Se recuerda que lo vimos? Del no ser tropezadero. Entonces van a empezar a poner tropiezo para ellos. Tremendo, tremendo. Porque entonces le van a dar explicación, hermano, o le van a tratar de dar explicación a todas las cosas fuera de lo común, y que de hecho ya está pasando, ¿va? Que le dan, por ejemplo, explicación a el por qué el hombre aquel empieza a regar a todos con una manguera, ¿va? Y la unción de la manguera, y la unción de no sé qué, y la unción de la tarjeta de crédito, y la unción de, hermano, cada tontera que se ve. Pero le quieren dar una explicación, y ¿sabe qué es lo peor? Que la gente se traga esa explicación. Y agarran textos sin contexto para esa ocasión de pretexto que ponen. Pero vendrán días en los que no querrán, dice la palabra, sufrir la sana doctrina. Entonces, yo voy a ir rapidito en esto porque vamos a administrar la Santa Cena. Y la última de las preguntas es, ¿a quiénes se les da? Así rápidamente. Mateo 11:25, si alguien lo tiene, por favor, lo podemos leer. Alguien que busque también Efesios 3:5, se lo suplico. Alguien más que busque Daniel 1:8. Mateo 2, versos 1, 2, 5 y 7. Alguien más, Romanos 8:19 y Primera de Corintios 1:7. Alguien más, Juan 20. Alguien más, Primera de Pedro 1:13 y alguien más, Primera de Corintios 14:26. Y el Salmo 133, en sus 3 versos. Entonces, si alguien tiene, por favor, Mateo 11:25, ¿cómo voy? ¿Cuánto tiempo llevo? Ok, entonces, Mateo 11:25. Vamos así rapidito, hermanos, por favor. Amén. Sí, leámoslo. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ok, entonces, ¿a quiénes viene la revelación? A los niños. Pero y habla ahí de los niños, se está refiriendo, porque ahí cuando usted busca la palabra niño, dice que es alguien que todavía no habla, y habla también de un inmaduro o de un simple. Pero no toda la manifestación se le da a un simple, porque si no se vuelve chismoso. Ahora, esa parte de la revelación se le da a los niños, hablando en cuanto a niños, de gente que depende de Dios. ¿Sí? Los que tenemos hijos pequeños, nuestros hijos dependen de nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, solo así rápidamente un ejemplo, las hermanas que traen sus bebés. Usted no ve, digamos, a la hermana Mari o allá a Michelle que le diga a su hijo, bueno, mira, ahí está, ahorita me voy a poner a adorar al Señor, ahí está tu pañalera, si tenés hambre sacas la pacha, le echas la leche y la moves bien y te la tomás. Ahí te acostás, ¿oíste? ¿Verdad que no? Porque ellos tienen una dependencia absoluta de sus padres. Entonces, a eso se les va a venir la revelación, a los que tienen una dependencia absoluta, total de Dios, es decir, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Rapidito, Efesios 3:5. Efesios 3:5. ¿Sí? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, entonces, ¿a quiénes se les van a revelar? Otra parte de la revelación, ¿a quién viene? A los apóstoles y profetas del Espíritu y por el Espíritu. Porque van a venir quienes traen otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Mire, alguien podría preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los que sí son del Espíritu y los que no son del Espíritu? Los profetas, los ministros, los apóstoles que son del Espíritu, lo que van a hacer al dar la palabra es que esa palabra nos va a llevar a nosotros al arrepentimiento y a la conversión. Porque cuando el apóstol Pedro se levantó, les habló, les expuso la palabra, pero dice que hubo un compungimiento en su corazón y se volvieron a Dios.
Pero el que es falso, no. El que es falso lo va a volver al mundo, el que es falso lo va a volver a las riquezas de este siglo, el que es falso le va a decir que usted puede hacer lo que usted quiera, que de todas maneras no hay problema. Entonces ese no le va a llevar a la transformación, al convertirse a las cosas de Dios. Amén. Ok, entonces, y una de las cosas es que va a desatar la codicia en la gente, que eso es lo que ha estado pasando. Codicia no solamente digamos, del dinero en este caso, sino de las cosas del mundo. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Verdad? Entonces, digamos, la gente ya da su diezmo para que Dios le dé más. Pero ya no es Dios, sino es el Dios Mamón. El Dios del dinero, así se llama. Feo el nombre, ¿va? Hasta insultante para algunos. Pero ese Dios Mamón, al principio piensan que es Dios. Pero Mamón se viste de Dios si el mismo diablo dice que se viste de ángel de luz. Entonces se manifiesta, estos trajeron la plata, así que yo les voy a dar ahí. Entonces empiezan a recibir. Dicen, ahora voy a llevar mis diezmos completos porque quiero también mi retribución completa. Entonces, ¿qué es lo que está esperando? Ya no lo está dando por amor, ya no lo está dando por principio, ya no lo está dando porque eso vuelve el corazón a la humillación delante de Dios, sino en codicia a. ¿Verdad? Ok. Entonces, como en pago a Dios, dice algunos, ¿verdad? Como yo le doy y tú me das. Y Dios no es así. Porque mejor cosa es dar que recibir. Es un principio de la palabra. Ok. Sigamos. Daniel 1:8. Si alguien lo tiene, Daniel 1:8 y Amén. el otro es Mateo 2, versos 1, 2, 5 y 7. Amén. Sí. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok, entonces, ¿a quiénes va a venir la revelación? A los que proponen en su corazón no contaminarse. Porque claro, alguien puede no contaminarse en su caminar, pero si no tiene una propuesta en su corazón de no quererlo, entonces puede llegar a contaminarse. Una determinación. Usted y yo tenemos que determinar, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Yo no la quiero, yo no quiero esto. Entonces por eso dice la Biblia que se nos fue dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El dominio propio sirve para eso, para decir, no, yo no quiero esto. Entonces ahí es donde Dios nos va a llevar a nosotros, a que como Daniel, y claro hermano, la revelación que tuvo Daniel fue extraordinaria. Usted lee el libro de Daniel y tremendo, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos proponer, diga conmigo, proponer en mi corazón no contaminarme de la comida del rey, ni del vino del rey. Ok, porque dice la Biblia en Apocalipsis precisamente, que muchos se contaminaron con el vino mezclado de Babilonia. Sus siervos, dice el Señor. No dice que cualquier gente, sus siervos. Babilonia los hizo pecar. La ramera. Ok. Sigamos. Mateo 2, versos 1, 2, 5 y 7. Amén. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y 5 y 7 dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Ok, entonces dice ese verso 7, en otras versiones dice, e indagó diligentemente. ¿Dice en alguna versión así? Y Herodes indagó diligentemente. ¿Lo tiene ahí, hermana Gladys? Léalo, por favor. Dice, entonces
Entonces Herodes, llegando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ok, entonces mire, lo único bueno que se puede sacar de eso que hizo Herodes es que fue diligente. Pero ahora la situación es esta. Los magos eran más diligentes todavía. Porque él indagó de ellos. Pero si ellos no hubieran indagado de la estrella, no le hubieran podido dar todo el conocimiento. ¿Sí me doy a entender? Entonces quiere decir que la revelación viene para los que indagan diligentemente. ¿Sí sabe qué es indagar? No, ¿quiénes no saben qué es indagar? Es investigar, es buscar. En otras palabras también se puede decir inquirir. Cuando el rey David dice, yo quiero inquirir en tu templo, quiere decir, quiero buscar en tu templo. Entonces, quienes inquieren, de hecho, usted busca Lucas, y en el primer capítulo de Lucas dice, oh amado Teófilo, dice, otros han querido poner todas las cosas en orden, pero yo he investigado diligentemente y también me pareció bien que las pusiera en orden y te las hiciera llegar. Entonces aquel hombre, sobre los que ya lo habían hecho diligentemente, él todavía diligentemente investigó más. Entonces mire, diga conmigo, es una investigación sobre investigación. Ok, entonces la cosa es esta. Bueno, pero que el pastor se haga bolas ahí, hombre, ahí que el Señor le revele. Padre, revélale al pastor, Señor, nosotros solo queremos recibir. No, es la revelación que Dios pueda dar sobre lo que su servidor pueda indagar. Usted tiene que indagar más. Entonces eso es ser alguien que indaga diligentemente. Es investigación sobre investigación. Amén. Ok, para eso llega la revelación. Si no, entonces no. Romanos 8:19, rapidito. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ok, entonces aquí nos da una clave, tal vez 1 Corintios 1:7, ¿alguien lo tiene? 1 Corintios 1:7, solo para complementar esto, o más bien para enseñarle esto. Porque a ustedes no les falta ninguno de los dones de Él, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces a la expectativa en cuanto a la manifestación es el apocalipsis, ¿verdad? Del Señor, a la revelación. Entonces viene la creación en Romanos 8:19 y nos dice que debemos de tener un anhelo profundo, así como la creación tiene un anhelo profundo de que nosotros seamos manifestados. La creación quiere la revelación de nosotros, que se manifieste los hijos de Dios, para que ellos puedan salir de sus prisiones. La creación está sujeta a pecado por causa del hombre. Entonces ellos están deseando, anhelando fervientemente. ¿Cómo dice ahí? ¿Anhelan qué? ¿Anhelan qué? Ansiosamente. Entonces, ¿a quiénes va a llegar la revelación? A los que anhelan ansiosamente. ¿Sí sabe qué es ansiedad, verdad? Anxiety creo que se dice, ¿no? ¿Así se dice? ¿Ensayan? Bueno, así como lo dijeron los hermanos. Porque no les oí. Entonces, así usted y yo tenemos que tener ansiedad por las cosas. No, usted nunca ha visto a una persona que tenga un ataque de ansiedad. Qué feo, ¿verdad? Una cosa así como que suda, vuelve para allá, para acá, y uno le pregunta, ¿pero qué tenés? No sé. Así debemos de estar nosotros por la revelación. Nosotros deberíamos de estar, Señor, revélate, por favor, mira, Señor, yo ya no aguanto las ganas de que me den el break 5 minutos, Señor, para irme al baño y escudriñar tu palabra, Señor. Eso es tener una ansiedad por la revelación.
Padre, que se acuesten todos ya y que se callen porque quiero escudriñar tu palabra, Señor. Necesito eso. Ahí viene entonces la revelación. Para los que tienen un anhelo así ansioso por aquello. Juan 20. Le dije, ¿verdad? Ok, pero ahí es, sí, Juan 20, pero no puse Juan 20, ¿qué? Ok, bueno, es que lo que pasa es de que en Juan 20 tal vez si me puede buscar nada más el pasaje donde dice Jesús sopló sobre de ellos. Creo que es 29 o algo así, si no estoy mal. Donde dice, y Jesús sopló el Espíritu y les dijo, recibid el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Es 20 o 19? Bueno, y si no, búsquelo en su casa. La apunté mal. Pero, ¿a quiénes van a recibir la revelación? A quienes Dios ya les ha preparado, dándoles el Espíritu de revelación. Búsqueme, por favor, 1 de Pedro 1:13. ¿20 qué? 20:22. Ok, si lo tiene ahí, léalo, por favor, así rapidito. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo o qué es lo que hace el soplo de Dios en nosotros? Nos prepara para recibir la revelación. Porque realmente la revelación y la manifestación fue el día de Pentecostés, pero ya ellos habían recibido un soplo. Amén. Y termino, ahorita termino 1 de Pedro 1:13, rapidito. Amén. ¿Sí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, entonces, ¿qué tenemos? ¿A quiénes se les manifiesta? A los que su esperanza está completamente en la gracia que Dios nos da. 1 Corintios 14:26. ¿Lo tiene? Amén. Salmo 133, también, por favor, 1. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ok, entonces, ¿dónde se va a manifestar la revelación de Dios? Cuando nos reunimos. Cuando nos reunimos. Entonces, el que no se reúne va a quedar fuera de la revelación. Así de fácil. Porque hay un episunagoge. Cuando ahí dice reunís, es un episunagoge. ¿Verdad? Es algo que va más allá, que va a traer algo más allá. ¿Ok? Salmo 133:1. Amén. Dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces, sigamos el 2, por favor. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok, entonces se da cuenta, hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí encontramos unidad, ahí encontramos otra vez el congregarnos, porque entonces ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando el Señor Jesús se acercó a unos hombres que estaban allá, les dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, indagan en las Escrituras, inquiriendo porque ahí hay vida eterna. Entonces, si las Escrituras son la revelación para nosotros, aquellos hombres lo que querían era la vida eterna. No la conocieron porque era Cristo mismo, el Verbo. Pero nosotros, los que nos juntamos, nosotros los que nos congregamos, nosotros sí tenemos esa revelación, esa vida eterna. Póngase de pie un momento y solo quiero resumirle esto, o no resumirle, sino decirle lo siguiente. Usted puede buscar en su casa Juan capítulos 13, 14, 15 y 16 y se va a dar cuenta que ahí hubo una revelación extraordinaria de Dios en la vida de los apóstoles. Se manifestó, se destapó, se quitó la tapa de entre los 12 y salió Judas, que entregó al Señor Jesús.
Pero también se manifestó un misterio extraordinario que fue la Santa Cena. Porque ahí es donde el Señor Jesús dijo, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, ese tiene parte conmigo en el reino de los cielos. Ese anuncia mi muerte hasta mi siguiente venida. Ahí es donde Él manifestó que habría un mejor pacto que el que estaba establecido, sellado por la sangre de Cristo. Entonces, ahí hubo un apocalipto para aquellos que estaban en aquel lugar. Hubo una revelación. La develación, el quitar el velo de lo que es la Santa Cena. De lo que para aquellos constituía la Pascua. Fue la última Pascua, pero la primera cena con el Señor. Él quitó la Pascua, habiéndola cumplido, y puso entonces esto que hoy vemos aquí, en donde usted y yo somos manifestados, en donde usted y yo ahora al comerlo se van a manifestar muchas cosas en nuestras vidas. Anhela mi corazón que la mayor manifestación sea la de Cristo en nosotros. Así que le pido a mis hermanos que me van a ayudar por favor a